Unidad 2. Aplicación de la integración. Actividad 1. Aplicaciones de la integración. Participantes: Morales Constantino Cristian Rodolfo, Morales López Marco Antonio, Palos Maldonado Raúl Fernando. Área entre funciones. Una de las aplicaciones del cálculo integral es para calcular el área entre funciones, es decir, el área que queda delimitada entre dos funciones dadas. Las condiciones que deben cumplirse son que f de x y g de x sean continuas al segmento donde se evalúan, que f de x sea mayor o igual a g de x y un intervalo cerrado a, b. Para entender de una mejor manera, significa que el área debajo de la curva de f de x se le resta el área debajo de la curva de g de x, dando como resultado el área encerrada entre las dos funciones. Como ejemplo tenemos este ejercicio donde se solicita encontrar el área entre las dos funciones, la cual obtenemos siguiendo los siguientes pasos. Obtener los puntos de corte o intersección. Obtener las coordenadas de los puntos de intersección, aplicar la fórmula del área, integrarla y aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 2, resolver y así obtenemos el resultado final. Buen día, soy Raúl Palos y a mí me tocó exponer dos temas que son volúmenes de sólidos de revolución y volúmenes de cascarones cilíndricos. Bueno, primero hacer un contexto del tema, haciendo la pregunta ¿qué es volumen? Se define como el espacio encerrado por varias superficies y la fórmula de calcular el volumen depende pues de la figura a la que se va a calcular. Como vemos a la izquierda, pues son fórmulas diferentes para cada figura. En el caso de figuras irregulares, pues podemos hacer el cálculo del volumen por medio de cálculo integral. Los sólidos de revolución pues son comunes en ingeniería y los ejemplos vemos a la derecha en las figuras naranjas, pueden ser embudos, ruedas, discos, píldoras, botellas, pistones. La fórmula para hallar el volumen de un sólido de revolución es la que estamos viendo en la imagen. Y para encontrar el área de la sección transversal, pues depende de la figura. Si es un disco, solamente se busca el radio del disco y se saca el área. Si es un anillo o arandela, necesitamos saber el radio interior y el radio exterior, el cual se calcula restando el área exterior menos el área interior del disco. Esto pues lo podemos enunciar con la fórmula que viene en la parte de abajo, que es volumen igual a pi integral de f de x cuadrada menos g de x cuadrada en dx con los límites de integración de b y a. Por último, un ejemplo, nos piden calcular el volumen del sólido al girar la región acotada por las gráficas de y igual a raíz de x e y igual a x cuadrada alrededor del eje x. Vemos en las imágenes cómo se nos muestra la figura en su forma o en la región plana para sacar su volumen y nos dan los valores que cada una de las opciones debe tener. Es muy fácil, solamente tenemos que identificar el radio interno y externo con los límites de x que son 0 y 1 y pues sustituimos en la fórmula para volumen que vimos en la diapositiva anterior. Integramos y nos da como resultado 3pi sobre 10. El siguiente tema es volúmenes de cascarones cilíndricos. En esta parte del tema, pues lo que se trata de sacar, de calcular es el volumen del cascarón de la figura sin considerar el núcleo. Para calcular el volumen del cuerpo de una figura, se hace girar alrededor del eje Y y se saca el volumen con la fórmula que vemos en la imagen. Para tener un mejor entendimiento, nos muestran a la izquierda la figura en su parte plana y a la derecha de forma volumétrica, lo que se quiere sacar, el cascarón que se quiere sacar del volumen. Por último, un ejemplo en el que nos piden calcular el volumen del sólido que se obtiene girando la región limitada por y igual a 2x cuadrada menos x cúbica e y igual a 0 alrededor del eje Y. Vemos que la figura corresponde a dos funciones. Identificamos un cascarón que tiene radio x y circunferencia y igual a 2πx con altura de f de x 2x cuadrada menos x cúbica. De igual manera es simple, sustituimos cada uno de los valores que se nos otorgan en el problema para sacar el volumen del cascarón con la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, para que el resultado de este ejemplo sea 16pi sobre 5. Y aquí están las referencias para mi trabajo. Valor medio de una función.
El valor medio dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, a, b, existe un intervalo c en el interior del punto, tal que la diferencial que va desde a hasta b de f de x con su respectivo diferencial de x es igual al resultado de b menos a por f de c. ¿Qué se debe de cumplir para que una función se considere media? Para esto se debe cumplir con lo siguiente. La función debe ser definida en el intervalo cerrado a, b. La función debe de ser continua en el intervalo a, b. Y la función debe de ser derivable. Solo así podemos decir que existe un punto C entre A y B, en donde f' de C es igual a f de B menos f de A sobre el resultado de B menos A. A esto se le llama pendiente media. Aplicación del valor medio. Un ejemplo puede ser que para solucionar cierto problema químico es necesaria la utilización del teorema del valor medio. También se puede ocupar para el crecimiento y decrecimiento de funciones, así como para la concavidad y convexidad de las mismas. El siguiente ejemplo dice: suponga que la población mundial actual es de 5.000 millones y que la población dentro de t años está dada por la ley de crecimiento exponencial, pt igual a e a la 0,023. Encuentra la población promedio de la Tierra en los próximos años. Es importante tener en cuenta este valor, dado que permite hacer planes a largo plazo de las necesidades de producción y en la distribución de bienes y servicios. Para resolver este problema, debemos hallar el valor promedio de la población, pt, desde t0 hasta t30. Podemos decir que los siguientes pasos son los explicados en los 3 puntos anteriores, y el resultado que nos daría sería el valor promedio, un aproximado de 7.2 miles de millones de personas. Para este tema, la siguiente referencia fue utilizada.